Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en este nuevo día domingo, el primer día de la semana en que rendimos culto al Señor, alabamos, lo glorificamos y vamos a partir alabándolo con el himno número 3. Dad al Padre toda gloria. Puesto en pie, por favor. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de honor. Adorable, adorable, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adorable, adorable, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Pueden tomar asiento y le voy a dar el púlpito a nuestro pastor que nos trae los saludos, las informaciones y hay algunas actividades extra el día de hoy. Queridos hermanos, les saludo y a aquellos con los que todavía no habíamos tenido un encuentro personal directo para desearles un feliz año nuevo. Aprovecho de darles también mis mejores deseos. Como siempre decimos, la diferencia y cuando cantamos cumpleaños feliz, una cosa es desear y otra es poder desear junto con orar. Cuando es así, cambia la cosa. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, prospera a cada uno de ustedes en este nuevo año de vida. Nuestras actividades están dentro de las básicas en este tiempo, porque hemos concluido con lo que es la escuela dominical tradicional, lo mismo las actividades de los jóvenes, las actividades de las damas menores, pero siempre se mantiene vivo nuestro culto dominical y nuestra reunión de oración de los días jueves. Así que la iglesia, al menos en 2 oportunidades, está abierta para recibir a los miembros y a los amigos para orar y buscar el rostro del Señor. Todos cordialmente invitados de forma permanente. Voy a invitar a nuestro hermano Julio para que nos lleve ahora a todos nuevamente ante el trono de la gracia con la oración. Adelante. Buenos días, hermanos. Espero que sea por las vacaciones, que somos pocos, pero bueno. Oración. ¿Qué tenemos por oración? ¿Qué ha pasado en la semana? Bueno, tenemos a Ingrid ya en la casa, con un diagnóstico muy malo al principio, pero bueno, hoy día la tenemos recuperando. Así que nunca olvidarse del Señor. Oramos. Bueno, hay que agradecer también. También te podemos decir el nacimiento de Franco León, el hijo de Oscar y Lina. Lo hemos estado esperando por mucho tiempo y hemos estado orando por él, gracias a Dios. A pesar de todas las dificultades, todo salió bien y esperamos tener luego a
Oscar y Alina aquí con Franco. Bueno, también por la gente que está de vacaciones y que va a salir de vacaciones, no olvidemos eso. La salud de todos nosotros, también seguimos orando por Andrea. Hay otros más en el chat, a lo mejor que se nos olvidan, quedan más arriba, pero seguimos orando por ellos. Bueno. Mónica. Bueno, y por tantas otras cosas, ¿por qué más podemos decir? Por salud, por trabajo, que el Señor nos ampare, que el Señor nos lleve. Y bueno, lo voy a pedir, yo lo voy a molestar de nuevo, nos vamos a poner de pie, porque vamos a estar sentados después. Así que bueno. Y le vemos oración, hoy día también es un día especial. Padre Celestial, primero que nada, Señor, inclinamos nuestro corazón ante ti, Señor. ¿Cuántas cosas hay ahí, Señor? Muchas veces te lo hemos dicho y te lo volvemos a decir, ni nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón a veces, Señor. Pero tú lo conoces, Señor. Y yo lo puedo ocultar a muchas personas, Señor, pero no te lo puedo ocultar a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, limpia el corazón. Si hay algo que incluso no hemos podido reconocer, hácenos tú, Señor. Golpea esa memoria, golpea ese corazón y dinos, Señor, que hay ahí, Señor, para confesarlos. Pues sabemos que no podemos presentarnos de cualquier modo ante ti, Señor. Tú eres santo y eso es lo que quieres de nosotros, Señor. Estamos muy lejos de la santidad que tú representas, Señor, pero vamos en ese camino, Señor. Y a veces tenemos caída, pero lo importante es saber entender y comprender que podemos caer, pero también podemos levantarnos. Nos puedes levantar tú en el fondo, Señor, confesando nuestros pecados. Así que confesamos cada uno de nuestros pecados, cada cosa que pasó en esta mañana, cada cosa que pasó en estas semanas. Y queremos darte gracias también por esa posibilidad que tenemos de golpear, Señor, y entrar a ese lugar santísimo, maravilloso, Señor. Ya no hay obstáculos, Señor, para poder confesar cara a cara, Señor. No necesitamos más, Señor, sino solamente tú y nosotros, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. También te agradecemos por lo que ha pasado la semana, Señor. Te agradecemos por la recuperación de Ingrid. Te agradecemos por el nacimiento de Franco, Señor. Te agradezco desde ya por la recuperación de Mónica, que la vemos aquí, Señor. Y de tantos otros, Señor. Gracias te damos por esas innumerables bendiciones que muchas veces no nos damos cuenta en nuestra mesa, en nuestros hogares, con nuestros hijos, Señor, en nuestro trabajo, Señor. Sabemos que hay muchos que están pasando dificultad, pero también sabemos que tú sostendrás a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a ser fieles en las dificultades, Señor, no solamente cuando el viento sopla a nuestro favor, sino de repente pega fuerte en contra, Señor. Pero no nos olvidemos de ti, Señor, que tú estás ahí, Señor. Tú vas en nuestra barca, Señor. Y aunque la barca vaya a naufragar, Señor, contigo no, es imposible, Señor. Gracias te damos también por eso, Señor. Te pido por la gente que está de vacaciones, por los que han salido el fin de semana, Señor. También háceles sentir tu presencia, Señor. Sabemos que tú no te olvidas de ninguno, Señor. Y tú no descansas, porque hasta el día de hoy trabajas, como dice su propio Hijo, Señor. Mi Padre trabaja, Señor, aún. Y sabemos que trabajas por la salvación de muchos, Señor. Realmente es un privilegio saber eso, Señor. Es un privilegio saber que nos sostiene, Señor. Gracias te vuelvo a reiterar por Dayana, Señor. Está hace mucho tiempo en la iglesia. A lo mejor algunos no sabían que no era miembro, pero ya la sentíamos como miembro. Ya desde el último paseo de la iglesia tuvimos la oportunidad de compartir con ella, Señor. Gracias por su familia. Tú la trajiste aquí, Señor. Tú la agregaste a tu iglesia, Señor. Te pertenece a ti, Señor. Y nosotros solamente, como cantamos, decimos bienvenida, Señor. Y trataremos de hacer lo mejor posible, Señor, por un miembro más, Señor. Son tuyos, cada uno de nosotros te pertenece, Señor. Y no es la iglesia, no es la institución, sino eres tú, Señor, el que sostiene todas las cosas, Señor. También pedimos desde ya por la lectura que se va a leer, Juan 8, una lectura súper conocida, importante, Señor, necesaria de entender. También te pido por el predicador, Señor. Dale mucha bondad, mucho amor, paciencia, Señor, para entregar tu mensaje, Señor. Y lo que decimos siempre, Señor, lo que está de más, tú lo sacarás. Y tú refrescarás tu mente también, Señor, para lo que haya que agregar. También te pido algo muy especial.
Te ruego por profesores para la escuela dominical de verano, Señor. Tenemos una profesora ya de vacaciones, Señor. Tenemos una profesora convaleciente, Señor, y esperamos que se agreguen nuevas personas, Señor, para esta labor, Señor, que es muy digna, Señor. Es maravillosa, Señor, porque tiene retribuciones. Todos los que trabajan con niños, alguna vez saben, podrán decir qué retribución hay, Señor. La verdad que más que la bendición de tener un profesor, la bendición de tener alumnos, Señor. Agrega tú a esas personas, mueve tú el corazón, Señor, y mueve tú el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para seguir trabajando en estas obras. Te quedamos en tus manos, Señor, sabiendo que tú dirigirás cada uno de nosotros, especialmente el corazón, porque muchas veces estamos aquí desde el púlpito, pero también necesitamos ser dirigidos cuando estamos sentados, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. Gracias te damos, te lo agradecemos enormemente, en el maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, yo voy a pedir para no hacer pasar a mi hermano Juan Carlos, voy a hacer pasar a mi hermano Gamaliel, Juan 8, 31 al 36, para que lo vayamos buscando. Juan 8, 31 al 36. Gamaliel, por favor. Bueno, espero que tengan todos los hermanos su Biblia en la mano para leer la palabra del Señor. Como dijo el hermano, es en el capítulo 8 de Juan, versículo 31 al 36, y dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Palabra del Señor. Qué tremenda porción, una porción, como dice el hermano Julio, muy querida. Una porción que como mínimo en 3 mensajes o 4 de mis mensajes es el foco y el punto de partida para la meditación, porque es tan rica que tú puedes realmente de allí derivar y aprender muchas cosas. El Señor afirma a quienes creen en Él: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué interesante el conjunto de palabras, cada idea que hay allí. Seréis verdaderamente libres, una libertad verdadera. A primera vista se aprecia que se trata de una gran promesa, pues la libertad siempre ha sido una especie de sueño universal del ser humano. Es lo que todos anhelan. Y muchos creen ser libres, pero por algo el Señor utiliza una palabra: verdaderamente libres. Una cosa es sentir cierto grado de libertad y otra es ser verdaderamente libre. Lo que no le suele gustar al ser humano es que la auténtica libertad se encuentra totalmente subordinada al Hijo de Dios, el único que la puede otorgar. Si el Hijo os libertare, notemos, seréis verdaderamente libres. Es una afirmación fuerte, es una afirmación tremenda, es una afirmación muy seria. En esta oportunidad quiero invitarles a profundizar en solo 3 implicancias de lo que es la verdadera libertad en Cristo. Para empezar, el Señor nos hace libre de la ira de Dios. ¿Qué otra cosa aparte del Hijo puede hacernos libre de la ira de Dios? Recordemos que la perfecta santidad de Dios ha sido ofendida por el ser humano. Y no solo por un ser humano, sino como raza humana.
Y por ello, cada individuo nace con una carga, con una deuda, un pecado que ya se ha llamado pecado original. No es un término bíblico, pero nos ayuda a entender la idea. Un pecado original heredado de nuestros primeros padres. El ser humano, y aquí una aclaración, el ser humano no va camino a la perdición. Eso es un gran error bíblico. Pues el hombre no va en camino, sino que ya está perdido. Si sigues por ese camino te vas a perder. Perdón, él ya está perdido. El ser humano ya está perdido. Camino que siga lo puede alejar más y más aún de Dios y aumentar las aflicciones sobre él. Pero el ser humano, por definición bíblica, está perdido. En Juan 3:36 dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No dice estará cuando sea condenado, no dice se manifestará más adelante, no, está sobre él. Esa es la condición normal y natural de todo ser humano que nace bajo el sol. Pablo es tan claro para explicar esto, y justamente la carta a los Romanos es una tremenda explicación de la condición del hombre y la gracia de Dios. Es fantástico, sublime. Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No dejando aquí alternativa para nadie. Todos pecaron. Pues el ser humano no estará destituido de la gloria de Dios, ya que lo está. Lo está por cuanto se reconoce el pecado en todo ser humano sin excepción. Para que no malinterpretemos al apóstol Pablo, tratando de dejar lo más claro posible sus aseveraciones, recordemos un versículo más también de Romanos, capítulo 3, pero verso 10. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo, ni aún uno, ni aún uno. Esto es como la deuda externa de un país. En un informe del Banco Central de Chile decía que para el tercer trimestre del 2022 la deuda externa era de 226.229 millones de dólares. Eso estamos debiendo. Si somos como 19 millones, calcula cuánto estás debiendo tú. Es decir, que cada niño y cada bebé que nace en nuestro país ya es deudor, sin haber tenido arte ni parte. Es deudor de unos cuantos dólares, como producto de la acción de sus mayores, de otros que nacieron antes que él. Todo niño nacido en Chile es heredero de una deuda nacional, aunque él nada tuvo que ver con ello. El tema de la herencia del pecado es muy parecido. Todos nacemos con una deuda enorme con Dios, mucho mayor que la deuda externa de Chile. Esta es una deuda impagable realmente, que es producto de nuestra herencia original por el solo hecho de ser humano. Y esta deuda se va incrementando día a día con un cúmulo de nuevas causas. Ahora ya no como provenientes de la herencia, sino de las propias faltas. Para empezar, estoy en problemas con Dios porque tengo una deuda que vengo heredando desde Adán. Pero además yo mismo le he agregado a esa deuda una gran inflación. El juez día a día recibe nuevos archivos llenos de acusaciones que incrementan el expediente, que solo hunde más y más a cada persona. O dicho de otro modo, separa más y más al hombre de Dios, aumentando las cadenas que le condenan. Nuestro tema es sobre la libertad. Y aquí surge una pregunta: ¿hay alguien que pueda evitar que ese expediente acusatorio se siga acumulando, incrementando? ¿Hay quien pueda hacer que la deuda sea de alguna manera enteramente pagada? ¿Existe alguna fórmula?
¿Quién puede hacer que la ira de Dios se aparte para siempre de una persona? ¿Quién puede librarnos de esta impagable deuda que continúa en crecimiento cada instante que pasa? Es maravilloso. Es maravilloso porque es una de las razones por la que tanto insistimos en la lectura de la Biblia, porque allí nos responde estas preguntas. En la epístola a los Colosenses, y la responde de muchas maneras, en muchas partes, explicándolo de muchas formas distintas, pero en Colosenses Pablo enseña y dice lo siguiente, voy a leer Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, es decir, bajo la deuda que mencionamos recién, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hizo? Hablamos de un acta, de un expediente que crece en contra nuestra, pero aquí dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, usando términos legales, judiciales, dice que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo ha sido anulada el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese expediente, ese archivo, esa carpeta llena de acusaciones ha sido de alguna manera anulada. Noten bien, se usa mucho el término perdonado y a veces nos confunde un poquitito, pero cuando nos encontramos con Cristo, todo alcanza un nivel superior. Es más allá que el perdón. El Señor anuló. Lo digo 3 veces porque es demasiado grande lo que esto significa. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, y mira qué linda la forma poética en que lo dice acá, y clavándola en la cruz. Ahí están todos tus pecados, ahí están todas tus condenaciones, ahí están todo lo que te acusa. Cristo logró, Cristo es la respuesta a las preguntas que nos hacíamos antes. Con su gran obra que implicó la crucifixión, su resurrección y su ascensión, Él puede cancelar nuestra deuda. Por eso Cristo pudo decir, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque de lo primero que tenemos que ser liberados antes de pensar en cualquier grado de libertad, esa es nuestra deuda. ¿Quién es libre debiendo? ¿Quién es libre teniendo ese cúmulo de acusaciones? Imposible, ¿no es cierto? Así que si el Hijo se libertare, seréis verdaderamente libres, porque solo el Hijo nos puede liberar de la ira de Dios que está sobre cada ser humano. Solo Él pudo pagar por nosotros, por nuestros pecados, y colocar ese pago a nuestro favor. A ver, la deuda es grande, tú no la vas a poder pagar, tú tampoco, el ser humano es imposible, yo la voy a pagar por ustedes. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo la voy a pagar. No se las voy a perdonar, se las voy a pagar. Es muy profundo. Es muy grande lo que el Señor hizo. No fue un perdonazo como alguien que tiene mucho dinero y al cual yo le debo y te dice, olvídate, no hablemos más de esa deuda, yo te la doy por pagada. No, el Señor pagó nuestra deuda. Por eso el acta quedó anulada. No se hubiera anulado, hubiera quedado archivado, hubiera quedado con un perdonado. No, pero nuestra deuda tiene un timbre tremendo encima que dice, un timbre escrito con sangre, cuya tinta es sangre, que dice cancelada. La deuda está cancelada. Por lo tanto, el acta en contra nuestra está anulada. Es algo maravilloso, hermano. Pero la Biblia lo dice y por eso entendemos lo que dice nuestro Señor. Así que si el Hijo se libertare, seréis verdaderamente libres, porque solo Él, nada más que Él y exclusivamente Él, puede pagar por nuestros pecados y colocar, como decía, ese pago a favor nuestro. Esto técnicamente, esto en la Biblia se llama justificación. Justificados pues por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. Justificación. Esta es la libertad que podríamos llamar básica. Nadie puede decir que es libre si no ha sido liberado de la ira de Dios. Nadie puede decirse que es libre si tiene una deuda tan grande con el cielo, cuyo pago es pagar eternamente en el infierno. Nadie puede decir que es libre. Por eso digo que esta es la deuda básica, la deuda fundamental que hay que pagar, y la libertad fundamental. De aquí para adelante podemos ya empezar a conversar de libertad. Pero lo primero, que una persona que me diga, yo soy libre, yo no estoy en la cárcel, yo no tengo problemas de salud, yo no tengo esto, yo soy libre. A ver, eres libre, has arreglado tus cuentas con el Señor, tienes una deuda con el cielo, pero ¿y por qué? Bueno, por favor, busca en tu Biblia, busca la carta que el Señor te ha mandado y ahí vas a ver que hay un problemita que tienes que solucionar, pero un problema que Dios quiere solucionar y por eso te llama a solucionarlo. Libertad, libertad de esa carga enorme. Si mueres sin solucionarlo, ya queda fijo por la eternidad esa deuda sin posibilidad de salvación. Muy bien, aun cuando el Señor nos liberó de la justa ira de Dios, cuando recibimos, aceptamos ese pago maravilloso, esa justicia otorgada y ofrecida ahora a cada ser humano. Y yo digo, Señor, yo acepto esa justicia que tú ganaste para mí. Acepto tu sacrificio en mi lugar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca nos olvidemos de esa frase de Juan. Qué potente, qué tremendo. Está todo esto implícito acá. Pero aun cuando el Señor nos liberó de esta justa ira, pagando nuestra deuda, liberándonos de esa deuda, lavando nuestros pecados y haciendo las paces con Él, muchas veces el Hijo de Dios, y esto es causa común, estoy ahí también, suele manifestar ataduras. Suele manifestar ataduras a pesar de su libertad. Manifestar imperfecciones en lo que podríamos llamar en su libertad práctica, la libertad del día a día. Y esto debido a que lo que conocemos como la vieja naturaleza, lo que quedó atrás, ese día que conocimos a Cristo como Salvador, esa vieja naturaleza puede continuar a veces actuando como un enemigo camuflado y así debilitar nuestra resistencia al pecado. Lo maravilloso es que esa libertad que el Hijo de Dios ofrece también está incluida en esa libertad el trabajo de Dios sobre nuestra vieja naturaleza. Un trabajo permanente. El Señor no nos liberó de una gran deuda, no nos liberó de una gran condena, solo para decir ahora eres libre y haz lo que quieres. No, yo te voy a seguir liberando día a día de tus ataduras pequeñas, tus ataduras de las cosas que traes de la vieja vida. La gran atadura ya fue quitada. Las grandes cadenas ya fueron quitadas, pero todavía te quedan algunas cadenitas chicas para lo cual tenemos provisión, para lo cual yo quiero liberarte totalmente de todas ellas. Sin embargo, como decía, en la cruz hay poder, y eso es lo maravilloso. Hay poder, no solamente para cancelar la más grande de todas las deudas, sino también para ser libres del tremendo poder del pecado. El pecado tiene un poder tremendo y siempre acecha. Por esa razón, el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, en la segunda parte, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí la imagen que quiere producir el escritor es la de una bestia que está acechando a su presa. Así el pecado está acechando. Así que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hay pecado acechando. Y si no ponemos cuidado, ese pecado
nos va a mantener con cierto grado de restricción en nuestra libertad, lo cual el Señor no quiere. El Señor quiere libertad total para tu vida, para la mía, para sus hijos. No quiere que esa bestia que asedia allí en las sombras haga presa de ti. El apóstol Pablo enseña en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y aquí Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, que actúa con el nuevo hombre, ese hombre que ha renacido en Cristo. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí se ve, sin entrar a detallar demasiado, una clara disputa entre el viejo y el nuevo hombre, entre la vieja y la nueva naturaleza dada por Cristo. Pero en esta confrontación hay más que suficiente poder para vencer al viejo hombre, para vencer a la carne, para vencer a la vieja naturaleza, la que se asocia con el mundo y con Satanás. En Romanos 13 leemos, sino vestidos del Señor Jesucristo, una fórmula para vencer, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si estamos proveyendo para los deseos de la carne, es como estar alimentando a una bestia que lo único que quiere y lo único que va a hacer es atraparnos, dañarnos, devorarnos, mantenernos bajo prisión. Somos tan necios a veces que estamos proveyendo para los deseos de la carne. Se le estamos dando y alimentando a ese animal que nos mantiene, que está asediando. Pero no solamente asediando, sino que le decimos, ven aquí, yo te voy a alimentar. Y le entregamos pornografía, y le entregamos tantas cosas con las que alimentamos la carne. En lugar de eso dicen, no alimentes a la bestia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Nuevamente aparece nuestro Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo. ¿Por qué? Pues en Cristo y su obra se encuentra el poder y la libertad para vencer toda tentación. ¿No lo crees? Así es. Para vencer toda tentación, toda concupiscencia, toda debilidad de la carne. Por lo tanto, los recursos están para ser un vencedor constante, para no dejarnos atrapar por esa bestia que asedia. En la palabra es muy interesante la que utiliza el escritor de Hebreos, nos asedia. Y Pablo francamente nos dice, si yo le agregara algunas palabras sería, no sean brutos, no provean, no alimenten a la bestia, sino que vestidos de Cristo, vestidos de Cristo. Entonces, los recursos están. El problema es querer ser libres y obedecer a la voluntad del Espíritu que mora en nosotros. Ese es el tema. El déficit no está en el Señor y decir la acostumbrada frase, me tentó Satanás, no sé por qué el Señor me dejó caer. No, si el Señor no te ha dejado caer, eres tú el que caíste. Los recursos están. ¿Y por qué este mensaje a esta altura del año? Porque mi anhelo, mi deseo pastoral es que, empezando por mí, todos seamos, al finalizar este año, más libres que como lo empezamos. Hay ataduras de este tipo, hay ataduras de esta naturaleza. Primero, ¿has arreglado tus cuentas con el Señor o todavía estás debiendo la deuda universal, esa deuda terrible, imposible de pagar por el hombre, pero que Cristo sí pagó por ti? Si ya has sido libre de esa deuda, y si ya has sido libre de esa condenación, entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo está tu vida? Tu vida espiritual. Todavía hay cosas que asaltan sobre ti y te hacen pedazos. ¿Por qué estás aún luchando con esas cosas? Muy relacionados, pero para efectos de análisis lo vamos a separar un poco. Y siguiendo, digamos, con nuestro planteamiento original. ¿De qué nos hace libre el Señor? Primero de la deuda universal, la deuda terrible, la deuda impagable para el hombre. Nos hace libre de
todas las cadenas que mantenemos voluntariamente, podríamos decir, porque Dios también ha provisto para cortar todas esas cadenitas, ataduras, pitillas que nos están amarrando de alguna forma. Pero también nos hace libre de opresiones mentales y de conciencia. Debemos comprender que los temores, el odio, las iras, las fobias, etcétera, muchas veces son el producto de no ejercer la libertad dada por Dios. Muchas veces se requiere de la libertad de ciertas tradiciones, la libertad de ciertos complejos, la libertad de ciertas herencias tóxicas, la libertad de ciertas experiencias traumáticas vividas en la niñez muchas veces, la liberación divina sobre nuestra mente, qué importante es, sobre nuestros recuerdos, e incluso la liberación de instintos alterados debido al pecado, instintos naturales, pero alterados. Lo maravilloso es que tenemos libertad de acceder sin impedimento también, para todo lo que estoy mencionando, a su trono, al trono de gracia. Libre acceso. Tenemos libre acceso a la ayuda, libre acceso al pronto socorro, libre acceso a pedir por auxilio para nuestros males. Podemos hacerlo. No por nada, y aquí me vuelvo a detener en las palabras, que a veces no nos detenemos en las palabras. Qué importantes son las palabras que usa el Espíritu Santo para los escritores de la Biblia. No por nada podemos acceder a través de la oración, no solo a Dios, sino que hay un título muy bonito, que me encanta, que es muy importante, que pasamos por alto. Al trono donde está nuestro Señor se le llama trono de gracia. Y se nos dice que ahí hallamos qué cosa, lo dice en Hebreos 4:16. Y en ese trono de gracia hallamos misericordia, es decir, el corazón de Dios puesto al lado de nuestra miseria. Y gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Entonces, el tema es, ¿cuántas veces en mi vida he dicho, no, tengo que terminar con esto? Se acabó este problema. Lo acarreo desde mi infancia, lo acarreo desde mi juventud, lo acarreo, pero se acabó, porque hay un trono de gracia donde yo puedo alcanzar misericordia, es decir, me encuentro con el corazón de Dios directamente, y ahí hay gracia para socorro. Entonces, Señor, yo voy ante ti y en función de lo que tú mismo me dices, yo te ruego, te suplico que me ayudes, Padre. Tú sabes este problema, tú sabes esta tendencia, tú sabes este vicio, tú sabes aquello, tú sabes esto otro, tú sabes mi descontrol, todo lo que de alguna manera nos sigue atando en la vida cristiana. Y el Señor dice, yo te doy el socorro porque yo quiero que seas libre de eso. Pero ¿cuándo lo hacemos? A veces quizás una oracioncita mientras vamos en el auto. No, por favor, no juguemos con Dios. Estamos ante alguien muy grande que está ofreciendo algo muy grande. Busquémoslo de todo corazón. Esa libertad que nos permite recibir y experimentar el amor de Dios, el cual echa fuera el temor. Pero no solo el temor, echa fuera los odios, echa fuera los rencores, echa fuera los traumas, etc. Una de las cadenas más grandes que he conocido es la que está formada por los poderosos eslabones de la conciencia acusadora. Muchas personas necesitan ser liberadas de una conciencia acusadora que no los deja nunca en paz. Esta conciencia que acusa de cosas hechas en la vieja vida, de cosas hechas en la nueva vida muchas veces, pero que ya se han llevado sinceramente al arrepentimiento, y en arrepentimiento se han llevado con dolor, y sobre todo se ha confesado este pecado ante Dios pidiendo perdón.
Y el Señor no, en este sentido, no es de los que te recuerda y te recuerda y te recuerda tus viejos pecados. Él los limpia, Él los sana. Sería hacer una lista muy larga de casos a través de la vida. Me ha tocado conocer muchísimos casos de esta naturaleza y son importantes considerarlos en algún momento de nuestra vida porque muchas veces paralizan y muchas veces anulan a una persona de por vida, de por vida. Muchas veces anulan trabajos importantísimos que el Señor tiene preparado para esas personas. Pero hay una conciencia acusadora que Satanás está explotando y que el Señor ya hace rato que ha dicho, yo ya te perdoné. ¿Para qué sigues acusándote? Como decía, no haré una larga lista, pero no me cabe dudas que una de las cadenas más poderosas es la que está relacionada. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos. El aborto. Un tema del cual se habla tanto y del que se desconoce tanto. Aunque este aborto haya sido hecho hace mucho tiempo, él generalmente sigue maltratando. Y he conocido a varias, no diré cientos porque no quiero exagerar, pero muchas mujeres, y después he leído sobre muchas otras, que a pesar de estar terminando muchas de ellas su vida, siguen achacadas con el tema de ese aborto que realizó antes de conocer a Cristo. Ese aborto que, etcétera, etcétera, etcétera. Y Satanás le dice, sí, pero tú hiciste eso, tú hiciste eso. Obvio, el aborto es algo terrible, algo horroroso. Pero el Señor perdona, el Señor restaura si hay confesión. Otra cadena poderosa es la que lleva a alguien que alguna vez efectuó actos contra naturaleza. Algún acto de corte sexual o peor, homosexual. Algún acto que haya implicado una gran injusticia también por parte nuestra. Pero ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso? Haciendo alusión a varias conductas abominables que los hermanos de la iglesia de Corinto practicaban en el pasado, Pablo les dice, fíjate, le está hablando ya no a pecadores, sino gente que fue pecadora, les dice, y esto erais alguno. Obviamente que esa lista es corta todavía la que dice el apóstol Pablo y notamos que puede ser extendida mucho más. Muchos de ustedes hicieron aborto, muchos de ustedes fueron homosexuales, muchos de ustedes hicieron estas cosas. Pero Pablo le dice, hay un pero. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Notemos que ellos ya no son lo que eran. No son lo que eran, pues han pasado al menos por 3 procesos que menciona acá. Obviamente que sigue siendo un tremendo resumen de la obra de Cristo. Han sido lavados, santificados y justificados. En otros términos, empezando por la idea de justificación, ellos ya han pagado por su pecado, pues Cristo pagó por ellos. Y ya no deben nada a Dios por esas faltas, pues ellos se han arrepentido. Y al reconocer en Cristo a su Salvador, han muerto a su vieja vida. Ellos ya han sido santificados, es decir, han sido declarados separados de todo pecado. Ya no eres, ni puedes ser acusado de abortivo. Ya no eres, o de practicar aborto, ya no puedes ser acusado de homosexual porque lo dejaste, eso está en el pasado. Ese hombre, esa mujer ya murió, ahora eres otra criatura en Cristo. Todo por la obra de Cristo. Ha sido lavado, es decir, su pecado fue sacado, en realidad más que lavado, erradicado, quitado de ellos por el Cordero de Dios. Y vuelvo a esa frase que una y otra vez he repetido de este púlpito, frase de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que lava, no que cubre, no que limpia. Quita el pecado del mundo. Qué maravilloso. Si ya esa operación se ha realizado en ti, por favor, tranquilo con tu conciencia. Voy a usar un nombre, cuando uno usa nombres para dar ejemplos, hay que poner mucho cuidado porque generalmente hay alguien que dice, mi segundo nombre es ese, así que está refiriéndose a mí.
Mira, para tratar de irme a la segura fui a Romanos 16 y saqué nombres de esos que ya nadie usa. Por ejemplo, Pérsida. ¿Hay alguna Pérsida aquí por si acaso? Ah, no. Ya, pero no tenía idea. Si la hermana Pérsida, miembro de la iglesia, alguna vez practicó un aborto, o si el hermano, y aquí otro nombre, no van a decir que conocen a alguien que se llama Estakis. En Romanos 16 hay un Estakis. No habla que haya sido malo ni a todo, era una persona a veces muy buena, pero estoy usando solo el nombre. Si el hermano Estakis alguna vez practicó la sodomía, hoy al tomar a Cristo como su Salvador en arrepentimiento han dejado atrás su vida, comenzando una nueva en la que Pérsida es una nueva criatura y Estakis es una nueva criatura. Ellos ya han sido lavados, santificados y justificados. Ahora bien, aquí hay algo maravilloso, pues no solo han sido limpiados, justificados y perdonados, sino que además sus conciencias han sido descontaminadas, aquietadas, pacificadas, liberadas. Y no falsamente, como muchas filosofías que te llevan a decir, pero ¿por qué te preocupas? No, el Señor dice, preocúpate de tu problema, pero yo te lo voy a quitar. Esa es la gran diferencia con la psicología clásica. La psicología clásica trata normalmente de decir, pero ¿por qué te preocupas? A ver, ¿es realmente esto así? No es todo producto de lo que te han enseñado, etcétera, etcétera, y te cambia la mentalidad. El Señor dice, no, partamos por lo sano. Esto es malo, malísimo, pésimo, pero yo te puedo librar de todo eso. Ese es el ofrecimiento del Señor. Y esa es la gran diferencia, la gran diferencia. Hay algo maravilloso, como decía, no solo han sido limpiados, justificados y perdonados, sino que sus conciencias han sido descontaminadas, aquietadas, lo cual Satanás no quiere. Y él vuelve a colocarte y a colocar tus viejos pecados delante de ti. Pero un redimido puede entender y vivir lo que dice el Salmo 62:1. Qué hermoso lo que dice. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Lo anterior es posible, pues sus conciencias han sido limpiadas. En Hebreos 10:22 leemos, qué lindo lo que dice acá. Acerquémonos con corazón sincero. Sincero, ¿qué significa? Sinceras, no cubierto, ¿no es cierto?, por un elemento que cubre las manchas, cubre las... No. Esta palabra de sincera viene, ¿no es cierto?, del tiempo griego, del tiempo bíblico, de antes del tiempo bíblico, cuando los artesanos realizaban una gran obra, un jarrón grande y había una pequeña pifia y la tapaban con cera. Era una de las formas en que se usaba la cera, tapando la mancha o la marca, el defecto con cera. Y aquí dice, acerquémonos con corazón sincero, en castellano, sincera, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quién puede limpiar tu conciencia? Qué maravillosa la libertad que nos da el Señor, qué completa es. Puede limpiar aún mi conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, dice Hebreos 10:22. Son muchas las hermanas pérsidas que a pesar de haber sido renovadas, no gozan de toda la libertad que da la paz de Dios, pues sus conciencias siguen mortificándolas por el resto de sus vidas debido a una falta en su juventud, en su periodo fértil. Aquí hay otro tremendo tema que no voy a entrar, pero hermanos queridos, lo sabemos, pero lo vamos a repetir. Un aborto no solo mata a una criatura inocente, sino que de alguna manera mata también a la madre. El daño que produce es tan grave, y eso a los legisladores no les importa un bledo, salvo a aquellos que se oponen al aborto. Bueno, así también los hermanos Estakis, que no se perdonan pecados de juventud, a pesar que Dios ha aceptado su arrepentimiento y les ha otorgado el perdón, les ha limpiado de todo pecado. Ellos ya han muerto con Cristo, ya han nacido una nueva vida, la cual incluye una nueva conciencia, una conciencia
no solo más sensible incluso que antes, sino que renovada, la cual les hace avergonzarse de las cosas que hicieron antes de conocer a Cristo como Salvador, pero que ya no los mortifican. Ellos saben que, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, esta frase me fascina este versículo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo tu conciencia. Tenemos acceso al poder de Dios, tenemos acceso a su perfecto triunfo a favor nuestro. Estamos disfrutando y ejerciendo nuestra libertad. En Gálatas leemos que la libertad que ahora poseemos se asocia a un llamado divino. Me gusta mucho. Y aunque se alarga un poco el mensaje agregándole versículos, pero era imposible no leer este. Porque vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Es un llamado del creyente, un llamado. Esto es una frase dicha a la iglesia. Esto no está para aquel que todavía no ha arreglado sus cuentas principales con el Señor. Esto es para nosotros. Sergio, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. No es opción. Fuimos llamados a ejercer la libertad y a administrar la libertad de tal modo que no tenemos derecho de caer en ataduras y cadenas. No pongamos voluntariamente nuestras manos en el cepo, en las esposas. No, el Señor no quiere. El Señor vino, es un libertador por excelencia. Concluyamos con una pregunta básica. Siempre cuando hablamos de libertad, tenemos que empezar por la libertad fundamental. ¿Has entregado tu vida al Hijo de Dios para recibir la libertad que quiere darte? Si tu respuesta es sí, si tu respuesta es no, entonces ¿qué esperas? Hazlo ya. Hazlo ya. Señor, me doy cuenta que hay ataduras en mis manos, en mi mente, en mi conciencia, en mi corazón. Estoy atado también a una condenación de por vida, y más que de por vida, por la eternidad, porque tengo una deuda contigo muy grande, Señor. Me he enterado que tú saldaste mi deuda. Yo ahora vengo a ti para arrepentido y dolorido, reconociendo mi pecado, para que tú, Señor, me salves, para que tú, Señor, me liberes. Quiero ser tu hijo, porque la auténtica y verdadera libertad, lo he descubierto hoy, está en ti. Bueno, ahora, pero si tu respuesta es sí, si yo he entregado mi vida al Señor, entonces preguntémonos, ¿estamos experimentando la total libertad que Él ofrece? Lo más probable, si somos súper sinceros, es que la respuesta sea más o menos. Me falta algo. Es que todavía tengo un vicio, es que todavía no controlo mi carácter, es que todavía siento temores que no debería sentir, es que todavía no gozo de ser una nueva criatura y mi conciencia me sigue acusando y condena de muchas cosas hechas en el pasado. Entonces, hay una pregunta muy simple. ¿Por qué? Recuerda, si el Hijo os libertare, seréis, y ahí está la palabra fundamental, verdaderamente libres, no solamente libres. Y ese verdaderamente implica todos esos detalles que hemos mencionado y muchos más. La disposición de parte de Dios está para darte toda libertad. El poder de Dios sobreabunda para hacerlo. Entonces todo el problema está en mí. Debemos decidir vivir una vida en libertad con el poder del Señor. Te garantizo que el Señor se encuentra con la llave en la mano para abrir las esposas, para abrir el cepo, para abrir la puerta de la cárcel. Depende de la metáfora que usemos. Todo lo que falta es que tú le digas, sí, Señor, quiero ser libre. Por favor, abre mi puerta. Padre Celestial, te doy gracias por esa libertad. Y estamos empezando un año, Señor,
todavía empezando. Yo te ruego, Señor, que cuando concluyamos este año, podamos decir, gracias, Señor, porque me hiciste ver de cuántas cosas necesitaba todavía ser liberado. Gracias, Señor. Te ruego que sigas trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea un año de libertad. Libertad de todas esas cosas que parecen imposibles, cosas por las que muchas veces vamos a psiquiatras y psicólogos, pero que, Señor, tú puedes liberar. Señor, ayúdanos. Gracias. Y te pido, Señor, una bendición especial para esta cena que compartiremos inmediatamente, Señor. Una cena que podemos compartir y en la cual recordamos la libertad que tú nos diste, Señor, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Solemos terminar con una bendición, la cual está en los boletines, en los programas, pero voy a terminar con un versículo que es una exhortación, relacionando todo lo que hemos vivido hoy día. Lo que dice Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El Señor, este propósito, lo ponga muy fuerte en nuestra vida y nos ayude a salir adelante y que este sea un año de libertad y de liberación en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor enriquezca vuestro año. Amén.